Muy bien, pues ya el hermano Ernesto nos leyó el pasaje en el que vamos a estar detenidos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y le quiero repasar un poquitito rápidamente lo que habíamos empezado, creo que fue la semana pasada o la anterior, porque ha habido interrupciones de hermanos predicando y no recuerdo si fue la semana pasada. Ya, discúlpenme, ya ando rondando los 70 y la memoria se me está yendo, Sergio, ¿eh? Se me va. Pero fue la semana pasada que hablé de las señales. La anterior, ¿no? Fue la anterior. Bueno. Vemos en el Evangelio de San Juan, clarísimamente vemos que uno de los enfoques, porque podemos ir haciendo el seguimiento de lo que Juan escribe en su Evangelio, es precisamente a través de las señales. El Señor, Juan, testifica de que el Señor vino y hizo muchas señales. Ya prácticamente terminando el Evangelio, dice la palabra del Señor ya en el capítulo 20, dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, este Evangelio. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hay toda una serie de señales que son recogidas por el evangelista Juan, aunque Jesús hizo muchas, son recogidas unas cuantas nada más, y lo que nos llena de tristeza es lo que aparece al final prácticamente del capítulo 12 del Evangelio. Dice, versículo 37, pero a pesar de que había hecho, hablando de Jesús, de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es decir, terminando ya el ministerio Jesús, Juan tiene que introducir esta terrible verdad, ¿no? El Señor ha dado muestras evidentes de que Él era el Cristo, el venido de Dios, Dios mismo hecho carne, habitando entre ellos, y hizo señales poderosas para que ellos pudieran abrir los ojos, ¿no? Dice el apóstol Pablo que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y los judíos piden señales y el Señor les dio señales a raudales. Pero a pesar de las muchas señales que hizo, aún no creían en él, ¿no? Judíos, ¿no? O sea, muchos, no está hablando de todos en absoluto, ¿no? Y lo que hace Juan es recoger 7 señales, ya habíamos dicho la otra semana, 7 señales. En la que vemos aquí en el capítulo 2 es el principio de esas señales, y después veríamos en el capítulo 5 el hijo del noble como es curado a la distancia. La palabra del Señor es poderosa para curar a la distancia. Vemos el paralítico de Betesda como fue curado, un hombre después de 38 años de parálisis y estando ahí en el estanque, y no había manera de ser curado, y el Señor le levanta: toma tu camilla y vete a tu casa. Y vemos la multiplicación de los panes y de los peces. Y me alegra saber, hermanos, les comento, estoy en contacto con unos hermanos, los que me mandan Biblias hebreo-castellana, y ellos nos dejaron una casa para el mes de abril del 2020, para estar el mes completo de abril en Tiberias, donde ellos tienen un depósito y una casa para sus misioneros. Y nos dejaron para estar allí, a nuestras anchas, en Tiberias, donde justamente se hizo esta señal, la multiplicación de los panes y de los peces. Así que va a haber tiempo para meditar y pensar y regocijarse recordando esa tremenda señal, ¿no? Veíamos el ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo la otra semana? El ciego de nacimiento, capítulo 9 de San Juan, y cómo el Señor le da la vista.
Y por último, la resurrección de Lázaro, tremenda señal, que sacudieron al pueblo judío, de tal manera que quedaron como tan impactados. Pero fue al final del ministerio del Señor, y después Él tuvo que ir a la cruz, sí o sí. Lo que vemos acá en la tarde de hoy, precisamente es ese principio de señales, como hemos escuchado, capítulo 2. Y lo que vemos en forma muy curiosa, que aparece o se presenta esa señal justo en una boda. El Señor empieza su ministerio porque realmente Él todavía no había empezado. Aún no ha llegado mi hora, dice el Señor a María, su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero debió enseguida ya llegar su hora, porque ahí comienza su ministerio. Empieza ya con sus discípulos, ya hace esa primera señal y ahí ya empieza su caminar ministerial hasta ir hasta la misma cruz. Y lo vemos haciendo esta señal justamente en una boda, en Caná de Galilea. Había sido invitada María, pero por otro lado había sido invitado también Jesús y sus discípulos. Curioso. Debió ser gente conocida, gente que conocían de alguna ocasión, de alguna relación que tuvieron. La cuestión es que Jesús fue invitado también con sus discípulos. Y esto es una boda judía. Las bodas judías, yo no sé cómo serían en aquel tiempo. Habría que meter y investigar y mirar. Y a veces quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Pero en el día de hoy una boda judía es muy alegre. Empezando desde la rotura de los vasos, ya empieza la fiesta, empieza el jolgorio y cantan, desgraciadamente también le dan, y acaban borrachos perdidos, ¿no? Pero son bodas muy alegres en la actualidad. Y me imagino que sería igual en aquel tiempo, ¿no? Lo que encontramos acá es la fatalidad o el problema que se creó a la hora de faltar el vino. Dice la Escritura que María, dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y eso era algo importante en la sociedad judía. El vino era síntoma de alegría, de que todo iba bien, de que había que celebrar, de que se estaba acompañando a los novios, de que la cosa realmente era para ir adelante, ¿no? Por supuesto, posiblemente habría quien bebería más de la cuenta, etcétera, pero era un factor importante en una boda judía. De ahí es que María le falta el vino. No tienen vino. Y el Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero a raíz del versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y dice la Escritura, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Se cree que tenían más o menos cada cántaro alrededor de 25 litros en cada cántaro de agua. Entonces en cada tinaja pues posiblemente cabrían alrededor o cerca de 100 litros. 6 tinajas eran mucha agua. Y dice que habían allí 6 tinajas. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Lo que aquí vemos en todo el pasaje es sencillamente algo que pasó. Vemos agua literal, H2O, no es agua mágica, es agua literal. Y lo que vemos acá es un milagro, una señal, de hecho la primera, extraordinario, porque el H2O, que es el agua, se convierte en vino, que es otra materia, es otro producto.
otros elementos químicos que no es el H2O ya, cambia por completo. De agua pasa a vino. Y quiero decirles que lo que vemos aquí es algo muy sencillo, una escena muy sencilla, muy literal, pero que tenemos que profundizar en esta historia. Y tenemos que meternos dentro de esta primera señal, porque no es casualidad. No es porque sí, el Señor no hacía las cosas porque sí, así nomás. Había propósito, había un sentido profundo, ¿verdad? Cristo podía haber, sin necesidad de agua, podía haber hecho que hubiera vino en aquellas tinajas, perfectamente. Hubiera hecho que hubiera vino, de pronto tinajas con vino, chao, y sírvanla. Díganle al maestro sala que sirva ya el vino, sin necesidad de meter agua. ¿Pero por qué meter agua? Pues porque estaban vacías. 6 tinajas que eran para el agua de la purificación y estaban vacías. Esto es serio. Entonces, en una casa judía donde se estaba celebrando una boda y no habían vasijas con agua para la purificación. Esto era serio. Significa o da realmente una señal de que ahí estaba pasando algo. Algo fallaba. Algo fallaba. Porque los judíos debían de practicar los ritos de purificación. Tanto las judías, las mujeres, como los hombres. Y en cada cosa como estaba estipulado en la ley. Es cierto que después se añadieron y se inventaron un montón de cosas. De acuerdo a la tradición de los ancianos, como dice la palabra del Señor. Yo les leo rápidamente, pero en Marcos, miren conmigo, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Miren cómo dice la palabra del Señor. Marcos 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, no purificadas, los condenaban. Porque, dice, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. A algunos les vendría bien esto, ¿no? No lavarse para no comer, pero esto lo tenían ellos así como. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y el Señor les tacha de hipócritas, etc., porque lo que ellos tenían que limpiar era su corazón, sus mentes sucias, y no tanto lo externo, sus manos, sus pies, etc., etc. Había disposiciones de parte del Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley ceremonial, ritual, etc. Habían ritos de purificación que había que hacerlos. Si surgía una lepra, si había cosas que tenían que ver con la rutina, las cosas normales de la vida, y había que lavarse, porque estaba estipulado en la ley. Pero había otras cosas que fueron inventadas y añadidas, un montón de cosas ahí. De hecho, el Señor Jesús, no sé si lo haría a propósito, pero el Señor Jesús a veces dice la Escritura que iba a comer a la casa de alguien y se escandalizaban porque no se habían lavado las manos. El Señor no es que no estuviera cumpliendo la ley. El Señor, cuando era cosa de los hombres, pasaba olímpicamente. Cuando era la ley, sí, porque Él cumplió la ley a la perfección. Pero no aquellas cosas inventadas por los hombres. Entonces,
Yo recuerdo en varios entierros que hemos tenido que asistir desgraciadamente con amigos judíos, vas al cementerio y cuando salís del cementerio, sí o sí todos teníamos que pasar por unas cisternas, unas canillas que hay en los cementerios judíos, tan a propósito. En los de los gentiles no he visto, pero en los de los judíos hay. Y a lavarse las manos 7 veces. Te secas, y eso lo hacen todos al salir del cementerio. Así que continúan todas esas prácticas extrañas. Pero lo que vemos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, es que no había agua en esas vasijas, tuvieron que llenarlas. Quiere decir que ahí faltaba algo, había una falta de praxis, hay una falta de obediencia en todo lo que tiene que ver con respecto a la ley. Las cosas de los ancianos, eso es otro asunto, pero habían cosas que ellos tenían que purificarse. Y sin embargo, no estaban con agua esas vasijas, tenían que estar con agua preparadas para la purificación. Era algo importante en la vida judía, no es que debía de pasarse por alto. El Señor entonces lo que hace es mandar llenar, o sea, echar agua en esas tinajas. Dice a los sirvientes: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces eso es importante que veamos antes de seguir desentrañando esta primera señal. Eso es muy importante. El Señor empieza su ministerio y Él viene a buscar fruto de su pueblo, como estaba profetizado en Isaías. Y su pueblo no estaba dando fruto. La viña no estaba dando fruto, a tal punto que el Señor Jesús en algún momento, ya casi al final de su ministerio, tiene que decir: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, ese, etcétera, etcétera. Yo soy la vid verdadera. Entonces Él viene a buscar fruto. Y cuando Él viene a este mundo, Él viene y está entre los suyos, dice Juan mismo, y los suyos no le recibieron. Cuando Él viene a los suyos, Él esperaba que le aceptaran, esperaba que le recibieran, pero no fue así. Entonces ellos debían de aprender una tremenda lección. Ellos tenían que entender por medio de la enseñanza del Señor, que después, poco a poco, Él va desarrollando. Pero aquí lo que vemos prácticamente es un cuadro precioso, perfecto, de lo que Israel estaba necesitando. No había agua en las tinajas. Israel no estaba preparada para recibir a su Mesías. Como dice el libro del profeta Jeremías, este pueblo, yo le leo rápidamente, está al principio de Jeremías, dice la palabra del Señor, capítulo 2. Bueno, vamos a ver dónde está. Acá, dice, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso es lo que estaba pasando realmente en el pueblo de Israel. Y este milagro que acontece aquí es un milagro literal, extraordinario, sobrenatural, venido del Señor. Pero al mismo tiempo es un cuadro precioso, perfecto, de la situación espiritual en la que estaba Israel, necesitada de el agua. También del vino, pero el vino vendría como consecuencia. De hecho, acá en esta señal es la consecuencia de la llenura de agua en las tinajas. El Señor transforma esa agua en vino. El vino es, según yo entiendo, como sinónimo identificarlo con el gozo, con la alegría, con el contentamiento, etc. Y era un pueblo triste, estaba sin gozo.
no tienen vino. Y de la manera que no tenían vino en aquella boda, donde debía de haber alegría y debía de haber gozo, estaban sin vino. Y igual estaba pasando con el pueblo de Israel, donde debía de haber gozo, donde debía haber alegría, contentamiento, porque el Mesías vino y estaba entre ellos. Estaban tristes, un pueblo realmente muy necesitado. Así que el agua es importantísima, es básica. Y lo que vemos a continuación, prácticamente siguiendo el hilo del Evangelio, Juan va poniendo y añadiendo acerca de ese agua que acá está como algo normal, como algo literal, el H2O, pero él viene a traer el agua que limpia el corazón, el agua que prepara el alma para poder tener comunión con Dios, el agua verdadera, el agua viva, es lo que el Señor viene a traer. De hecho, hay un pasaje precioso en el capítulo 4 donde vemos la escena de la samaritana con el encuentro con Jesús. Y esa mujer va a sacar agua literal, H2O, viene al pozo de Jacob, y ella va a sacar agua, y el Señor Jesús le pide de beber, capítulo 4. Y ella dice, bueno, se extraña de que él, siendo judío, le pida de beber a ella, que era samaritana, etcétera, etcétera. Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría el agua viva. Ese es el agua que el Señor ha venido a traer. Y la cual el Señor desea que su pueblo fuera lleno de esa agua, como esas tinajas. Y la mujer, ay, pero ¿cómo vas a sacarla y tal y cual? Y dice Jesús, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Esa es el agua natural. Y ese es el agua con el cual habían tratado y se habían manejado en el sentido espiritual por siglos. De hecho, el agua verdadera la habían despreciado porque habían despreciado al Señor, fuente de agua viva, y habían cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. En este caso, cisternas vacías. Y estaban necesitando el agua viva, en la que viene de Dios, que transforma vidas, transforma corazones. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él como morada, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué está hablando acá el Señor? Está hablando sencillamente de la venida del Espíritu, la dádiva del Espíritu de Dios a todo aquel que creyere en el Señor, morando en el corazón de ese creyente, haciendo que salte esa agua, de esa bendición para vida eterna, y haciéndolo creyente por la eternidad. Estos chicos que se bautizaron esta mañana ahí en Bello Horizonte, de nada sirve que se peguen el chapuzón o la purificación, el lavado ahí en la playa, de nada si el Espíritu Santo no ha venido por la fe en Cristo a sus corazones. De manera que el agua viva salte para vida eterna en la vida de ellos. De nada se hubiera servido. De hecho, ha habido personas que han bajado a las aguas, se han bautizado, y luego cualquier cosa. Así que es tan necesario que entendamos esta lección en el Evangelio de San Juan. Hay aquellos que quieren desean, como esta mujer acá, quieren el resultado ya, y quieren tener esa agua ya, es decir, quieren el disfrute o las consecuencias de la transformación
en la vida, pero ya no pasando por el agua, es decir, quieren ir en sus vidas directamente al vino y disfrutar del vino sin pasar por el agua viva. Y esta mujer es un ejemplo. Dice, dame de esa agua, yo quiero esa agua, dámela ya. Y el Señor tiene que decirle, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces ella necesitaba arreglar el problema de su pecado. Dice, yo no tengo marido, le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Así que esta mujer estaba viviendo mal. No sabemos si ella era viuda por 5 veces, si separada, si repudiada, no lo dice la Escritura, pero estaba viviendo en desorden, eso sí, en pecado, en esos momentos. El que ahora tienes no es tu marido. Y ella necesitaba entender eso. Ella estaba buscando ya el gozo, la alegría de la vida, de lo que produce el agua viva, pero ella necesitaba pasar por la fe en el Señor Jesucristo y poder tener o ser vasija receptiva del Espíritu Santo de Dios morando en ella, siendo una fuente que salte para vida eterna. Gracias a Dios que esa mujer lo llegó a entender, según vemos en el pasaje. Entendió que era pecadora, que necesitaba creer en el Mesías que había tenido delante de ella. Y entonces pudo venir el disfrute de esa agua y pudo gozarse y pudo disfrutar el gozo de la salvación, como vemos en otros lugares. En San Juan vemos también cómo el Señor habla en el capítulo 7 y les dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que vemos que, por un lado, este agua que vemos ahí en esas bodas de Caná nos dirige la mirada como un cuadro precioso hacia el agua verdadera, primeramente al Espíritu Santo de Dios, morando en aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo y llenando a aquellos que ya han creído, siendo controlados, siendo bendecidos, usados por el mismo Espíritu Santo de Dios, como vemos en el capítulo 7 de San Juan. Es necesario entonces que volvamos, que tengamos en cuenta esta primera señal en Caná de Galilea, y es necesario que tengamos en cuenta esta realidad de esas vasijas vacías. Y yo pregunto acá en esta tarde a todos nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿En qué condiciones está tu vasija? Es decir, tu vida. ¿En qué condiciones está? Hay otra aplicación que se puede dar en cuanto a esta agua y que tiene que ver también con la misma palabra del Señor. Con la misma palabra de Dios. Obrando en los corazones, limpiando, purificando. Esa agua física con la que supuestamente tenían que llenar esas vasijas era para purificación externa, pero la palabra de Dios purifica a la persona, la limpia. Como dice el Señor, ya vosotros limpios estáis, en el mismo Evangelio de San Juan, por la palabra dice que os he hablado. Así que la palabra de Dios, haciendo esa labor, ese trabajo de limpieza. Y cuando hay pecado, cuando hay maldad, ir a la palabra del Señor y buscar el rostro del Señor y buscar la voz de Dios hablando. Y el Señor va a hablar y va a redarguir y va a exhortar y va a limpiar porque tenemos la palabra del Señor y vamos a ella.
directamente. Qué cuadro precioso que vemos realmente ahí en el Evangelio de San Juan. Qué cuadro precioso. En la epístola a los Colosenses se nos dice, ayer la estaba escuchando justamente del hermano Matías, que le hizo referencia a ella con respecto a la palabra del Señor. Y decía en el capítulo 3 de Colosenses, sino acá. Tengo dos Biblias, la que tengo de estudio y la que tengo para predicar. Y a veces tengo las notitas en un lado y a veces las notitas en otro. Pero encontré, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Llenad vuestras tinajas, llenemos nuestras tinajas hasta arriba de su palabra. More en abundancia en vosotros. Que nos llenemos de ella, que nos saturemos de ella, que la leamos, que la escudriñemos, que la estudiemos. Y doy gracias al Señor y otra vez vuelvo a repetir por esos hermanos que se comprometen para estudiar la Biblia. Porque es la manera de llenar y a lo mejor pues tú no puedes, no tienes tiempo, etcétera, pero hacelo en tu casa. Quiero decir, para estudiar en una FEU, pero hacelo en tu casa. Busca horas. ¿Ay, que no tengo tiempo? Siempre hay tiempo para atender a la palabra del Señor. Siempre va a haber tiempo. Y siempre va a haber prioridades. Y el saturarse de la palabra del Señor es prioritario a muchas otras cosas. Así que ánimo, hermanos. Es otra de las cosas que vemos en el cuadro de esta primera señal, la palabra del Señor saturando las vidas. Israel había dejado de lado la palabra de Dios, estaban tan entretenidos en los mandamientos de los hombres, en las enseñanzas de los hombres, los pensamientos de los hombres. Tantas cosas, salida, producto, fruto del hombre natural, pero no directamente de la palabra de Dios. El Señor mismo tiene que reprenderles cuando ellos están buscando que observen la tradición de los ancianos, y el Señor tiene que decirles: vosotros habéis fallado, habéis quebrantado el mandamiento con vuestras tradiciones. Y les habla acerca del Corbán, honrar al padre y a la madre. Eso es más importante que lo que ellos estaban queriendo meter por medio. Así que la palabra del Señor, hermanos, también entra en juego dentro de todo este pasaje. Como cuadro, ¿verdad? Vuelvo a decir, literalmente lo que vemos en este pasaje es agua y el Señor haciendo esa primera señal, ese milagro portentoso. Pero vemos después, por dentro, detrás, vemos a una casa descuidada en sus observaciones de la ley como casa judía. Vemos a un pueblo que estaba necesitando de recibir de todo corazón a su Mesías, que estaba comenzando su andadura, su ministerio, y necesitando de ese agua viva para poder agradar y glorificar a su Dios. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Cómo tenemos nuestras vasijas, nuestras vidas? Podemos celebrar bodas, podemos suplir con el vino, con el vinacho de la bodega de la esquina, podemos tatujear todas esas cosas. Pero si la vasija está vacía, difícil que el chancho chifle. Difícil que las vidas vayan en victoria, que vayan adelante, que vayan creciendo, madurando. Si el Espíritu Santo, primeramente, si no está en tu corazón, tenés que creer en el Señor Jesucristo para que tengas esa agua viva morando en ti. Y si ya eres un hijo de Dios, si ya somos hijos de Dios, pues demos lugar
a que el Espíritu Santo controle, dirija nuestras vidas y Él sea una fuente de agua que salte para vida eterna y controle cada una de nuestras vidas. Hay gozo en tu vida, hijo de Dios. El gozo es uno, porque hay unos cuantos, es parte, pero se puede decir parte, porque la Escritura habla en singular del fruto del Espíritu. Amor, gozo, benignidad, paciencia, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Es fruto del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cómo andamos amargados y viviendo en tantas cosas, y en enojos, y en peleas, y en malos pensamientos? ¿Cómo puede haber eso en nuestra vida? Entonces, ¿cuánto necesitamos entender esta primera señal de Caná de Galilea? ¿Cuánto precisamos? Porque nos alcanza a nosotros también. Fue una lección, fue una señal para Israel en aquel tiempo, y es una lección para todos nosotros, los que conformamos la Iglesia de Cristo, buscando realmente el disfrute de ese vino, que en realidad es el gozo del Espíritu, dominando nuestro ser, pero gozo con todo el resto del fruto, con el amor y con la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude, hermanos, a ir entendiendo estas señales que vemos en San Juan, que nos ayude y que pueda quedarse ahí grabado esta boda. Uno se acuerda o uno tiene en mente ciertas bodas que le llamaron la atención porque pasó tal cosa, porque pasó tal otra. Yo personalmente no me voy a olvidar nunca de la mía, nunca. No porque sea mi boda, fue muy especial, ¿no? Pero uno no se olvida de bodas en las que uno, me acuerdo de una boda en la que el novio llevó lo digo de pasada, llevó a la novia en ómnibus, vestida de novia, en el ómnibus, y bajaron en la interbalnearia y quedaron ahí, y él la quería llevar en brazos pasando la interbalnearia hasta la casa que él había hecho. Y un coche pasó y dio la vuelta porque no se podía creer lo que habían visto. Y dio la vuelta para ver a esa novia en mitad de la ruta, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. No sé si en tu boda pasó algo extraordinario. Pero hermanos, que esta boda de Caná de Galilea no la olvidemos, que la tengamos ahí rumiando y presente. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar? Porque Él no hacía las cosas porque sí. Ahora voy a cambiar esto en vino. ¡Pum! ¡Chao! Había un propósito. Estas vasijas estaban vacías. Y había una lección, había cosas que había que aprender, que había que tomar buena nota. Que Dios nos ayude, hermanos, a disfrutar estos pasajes del Evangelio de San Juan, y seguiremos, Dios mediante, no sé cuándo me toca ya la próxima vez, si me acuerdo, si nos acordamos todos, pues seguiremos con la siguiente señal en el Evangelio.